que estamos apoyando acá a la familia en estos momentos difíciles que están atravesando. Seguimos cantando, lo hacemos con el 444. El título de este himno dice: hasta entonces. Seguiremos cantando hasta que tengamos vida. Seguiremos predicando y diciéndole a nuestro pueblo y a Santa Catarina Mita que Jesús es la verdad, es el único camino. 444, mi corazón cantando está de Cristo. Mi corazón cantando está de Cristo, cuando me acuerdo de su gran amor, aunque en la vida está tribulada, espero un día ver al Salvador. Mas hasta entonces seguiré cantando, cantando de Jesús y de su amor, hasta que el día cuando entre la gloria veré la faz de mi Señor. El pobre mundo irá pronto al olvido, tan pasajera es la vida aquí. Por tal engaño y pena no me afano, porque en la hasta que el día cuando entre la gloria veré la paz de mi Señor. Gran alegría es la del redimido al ser librado al fin de su dolor. No habrá más muerte, lágrimas, tristeza, en la presencia eterna del Señor. Mas hasta entonces seguiré cantando, cantando de Jesús y de su amor, hasta que el día cuando entre la gloria veré la faz de mi Señor. Así es, en aquel lugar ya no habrá más llanto, más tristeza, más dolor, querido amigo. Por eso le invitamos a que usted pueda estar preparado para que un día pueda gozar de la presencia del Señor. Seguimos y cantamos este último himno para luego dar tiempo con nuestro hermano Oscar, quien trae el mensaje de la palabra del Señor. Este himno dice: yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Y nuevamente le hacemos esa invitación: ¿está preparado para el encuentro con su Dios? Si no, le invitamos a que usted pueda prepararse, porque el Señor vendrá, su palabra lo dice. Y los tiempos se están cumpliendo. Vemos pestes, hambres, terremotos, guerras. El tiempo del fin se acerca. Dios nos habla, queridos amigos, de muchas formas y de muchas maneras, a través de su creación, a través de su palabra. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Yo solo espero ese día. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo reinará. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier.
cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal, de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Entonces ay, triunfante, victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Ahí no habrá más tristeza ni aflicciones para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Redimidos al Cordero alabaré. Amén, así es, queridos amigos. Afán y todo trabajo terminarán. Nos afanamos en esta vida, pero nos olvidamos de que Dios ha preparado un lugar y Él quiere que nosotros estemos con Él. Que el Señor nos siga bendiciendo, siga fortaleciendo a la familia, y dejamos el tiempo con nuestro hermano Oscar. Dios bendiga a todos los presentes esta noche. Estamos reunidos en este lugar con el propósito de apoyar a la familia que está doliente, a quienes han perdido. Bueno, los que nos quedamos aquí en el mundo, cuando nuestros familiares se van, nosotros decimos que nosotros perdimos, ¿verdad? Pero los que se van en Cristo ganaron. Porque el apóstol Pablo dice que la muerte es ganancia, triunfo, victoria. Así dice el apóstol Pablo, que es una victoria. Se deja de vivir en un mundo lleno de complicaciones y de situaciones duras, difíciles, que pues nosotros muchas veces no podemos controlar. Hay un pasaje que quisiéramos leer, que quisiera leer para ustedes, quienes trajeron su Biblia. Quisiera que lo leyéramos porque, mis amigos, siempre que tenemos un mensaje en una oportunidad como estas, cuando alguien es llevado de la tierra, en el caso de nuestro hermano Eduardo, que fue llevado por el Señor, fue quitado de este mundo, pues puede haber tristeza como humanos, pero hay gozo como cristianos, hay felicidad como cristianos, porque de todas maneras no venimos acá para vivir siempre acá. Nacimos con un cuerpo que no tiene la capacidad de poder estar en esta tierra mucho tiempo. Nacemos con un cuerpo lleno de complicaciones a causa de un tremendo problema que ya traemos desde que nacemos. Desde que somos engendrados, dice la Biblia, ya traemos ese problema que se llama pecado. Y ese gran problema es el que no permite pues que nuestro cuerpo tenga la capacidad para vivir mucho tiempo en este mundo. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 en adelante, el versículo 13,
En adelante dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque en este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La vida que tenemos acá, dice el apóstol Pablo en este pasaje, no es para siempre. Y estaba usando el apóstol Pablo la metáfora para poder tratar de explicar de una manera más sencilla y más clara nuestra estadía en este mundo, nuestro tiempo, la duración que tendremos acá en este mundo. Y el problema es que todos nacemos, crecemos y sabemos que vamos a morir, pero nunca pensamos en eso. Todos nacemos y crecemos, y nuestra mente se prepara para todo, se prepara siempre para vivir. Nuestra mente se prepara siempre para tener, para alcanzar, para lograr, pero nunca para morir. Nadie está pensando en que pueda ser que se muera mañana. Nadie. Ni yo. Yo no estoy pensando que me voy a morir mañana. ¿A usted sí? ¿Verdad que no? Y cuando nos enfermamos rápido, queremos ver que nos miren y que nos lleven, porque no estamos pensando en morir, estamos pensando en vivir. Y en vivir bastante. Y trabajamos para tener mucho, muchas veces, porque no pensamos en morir.
Sin embargo, el apóstol Pablo dice acá que el morir puede llegar en cualquier momento, en cualquier instante. Nuestra estadía en este mundo es pasajera. Pablo usa otras dos ilustraciones en otro pasaje, cuando él dice que en este mundo venimos, uno, dice Pablo, como peregrinos, y dos, dice Pablo, extranjeros. Él dice que eso somos en este mundo. Y un peregrino es una persona que no es de ese lugar, que solo va de paso. Por eso se le llama así. Y un extranjero es una persona que llegó de otro lado allí, pero no es de ahí. Y siempre lo van a tratar de esa manera. Luego tendrá que irse de allí porque no es de ese lugar. Y si el apóstol Pablo dice que somos peregrinos acá, entonces dice, bueno, acá solo vamos de paso. Y si somos extranjeros, indica que no somos de este mundo en ningún momento. Por eso él pone esta comparación en el capítulo 5, después de hablar de la resurrección, de la promesa de la resurrección. Y cuando hablamos de esto, pues hablamos de personas cristianas, no personas que tienen una religión, porque esas hay un montón, sino de personas que tienen una relación personal con el Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. Mire, cuando Jesús dice en una de sus oraciones, o cuando le dice a sus discípulos que siempre que oren, dice él, terminen haciéndolo en el nombre de Él. Eso en el nombre de Él tiene mucho significado. No es simplemente algo que se le va a pegar a la oración al final ahí y en el nombre de Jesús, como decimos nosotros. No es algo que se le puede pegar a una oración. Hacerlo en ese nombre tiene mucho significado, tiene mucho que ver. Cuando hablamos de las personas que estamos listas para terminar el peregrinaje en este mundo, hablamos de personas con una relación con Dios, de personas que han tenido un encuentro personal con el Señor a través de Jesucristo, que están preparadas. Por eso dice Pablo, es importante que o ausentes, dice él, o presentes del cuerpo, le seamos al Señor agradables. Agradables. ¿Y cómo se puede ser? ¿Qué es lo que hay que hacer para ser agradable delante de Dios? Bueno, usted tiene que ir a la carta de los Hebreos, el capítulo 11. Allí el escritor a los Hebreos está hablando de algo que debe de haber para poder serle agradable al Señor. Y el capítulo 11 del versículo 1 empieza diciendo el Señor ahí: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es pues la fe, la seguridad de lo que no he recibido. Eso es certeza de lo que se ve. No lo he recibido, todavía lo espero, pero estoy seguro que es mío. Y luego dice, el estar convencido de lo que no he visto. Pero si usted va más adelantito al versículo 6, dice el apóstol Pablo, el escritor de los Hebreos ahí, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que estando presentes en el cuerpo, no se puede agradar a Dios sin fe. No puede el hombre agradar a Dios sin fe,
haga lo que haga. Porque estamos en un mundo lleno de opiniones en lo que el hombre pues ha tergiversado la palabra y ha colocado las cosas a su favor y a como a él le convenga. Y por eso ve usted una serie de enseñanzas, de doctrinas y de grupos, porque cada uno quiere poner lo que a él le conviene. Pero aquí no vamos a hablar de lo que le conviene a cada uno, sino lo que la Biblia dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. Haga lo que el hombre haga. Y lo dice después de que el escritor nos está contando la historia de un gran hombre en el Antiguo Testamento que fue llevado por Dios sin haber muerto, que se llamó Enoc. Lee usted el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Luego, después de haber hablado de Enoc, quien dice él que alcanzó testimonio delante del Señor y por eso se lo llevó el Señor sin haber muerto, sigue diciendo y dice eso: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que lo que está diciendo es que este hombre agradó tanto al Señor con su fe que fue llevado vivo por el Señor sin morir. ¿Por qué nosotros podemos decir, bueno, que estamos listos, que estamos preparados? Porque hemos hecho eso que el Señor dice cuando se tiene fe. Cuando se tiene fe, se hace lo que dice Pablo allá en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Un hombre sin fe no puede hacer eso. Una persona sin fe no tiene la capacidad de hacer eso. Porque una persona sin fe tampoco puede ver su situación, cómo se encuentra. Y aunque se le hable y se le hable, no entrará en razón, porque no tiene lo que debe de tener, que es la fe. Y la fe no es algo que nosotros podamos alcanzar por nuestra propia cuenta. No se puede. Y eso es lo que significa, miren, el nombre de Jesús. Cuando se habla y se dice en el nombre de Jesús, lo que se está diciendo es que los méritos todos son de Él, ni uno solo es mío. Eso significa en el nombre de Jesús. Señor, le quiero decir ahí, todos los méritos son tuyos. Yo no tengo ninguno. ¿Qué puedo hacer yo a mi favor? Mire, ¿qué puede hacer una persona sin fe a su favor? Nada. Porque la Biblia nos dice una y otra vez lo que el hombre es sin Cristo. Lo que el hombre es sin arrepentimiento. Pablo habla mucho del tema de la situación del hombre, pero Jesús también. Porque Pablo dice, concluye en el 3:23, cuando empieza a hablar de la justificación, él concluye en el 3:23 que el hombre es un pecador. Y él lo viene hablando desde el versículo 10, como está escrito, dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 3 a la carta a los Romanos. Como está escrito, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Porque estamos hablando de que el hombre no tiene ningún mérito, que el de todos los méritos es el Señor. Se dice, no hay quien haga lo bueno. Todos, dice, se desviaron.
A unas se hicieron inútiles. Esa palabra es algo pesadita, ¿verdad? Pero Dios la dice. Porque está tratando de enseñarnos que sin el Señor nos sentimos mucho, pero no servimos. Y sigue su tema, porque en el 6:23 Él dice que la paga del pecado es muerte. Allí dice que la causa o el resultado del pecado es la destitución de la gloria de Dios. Y allá dice que el resultado es muerte. Y esa muerte pues tiene que ver con la muerte espiritual. La separación de Dios. El hombre sin fe no puede tener una relación con Dios. No se puede, aunque él quiera. Porque no puede agradar a Dios sin la fe. Bueno, usted dirá, ¿y qué es eso pues de la fe en sí? Aparte de lo que ya dijimos. La Biblia, mis estimados hermanos y amigos, nosotros la podemos leer hoy en día porque está en nuestro idioma, ¿verdad? Pero no fue escrita en nuestro idioma. La Biblia fue escrita en hebreo, en griego y algunas partes en arameo. Y es importante también que consideremos, porque para poder entender esto de qué es realmente tener la fe, hay que ir un poquito al idioma de la Biblia y llegar a entenderlo y comprender lo que quería decir el escritor cuando usó la palabra en su idioma, que bueno, se tradujo fe en español. ¿Por qué no se puede agradar a Dios sin fe? La Biblia usa la misma palabra para fe que nosotros tenemos, la usa también para creer. Solo que en nuestro idioma aparece en unos pasajes creer y en otros aparece fe, pero en la Biblia es la misma palabra, en el griego es la misma palabra para creer que para fe. Y cuando vamos a ese idioma y buscamos el significado de esas palabras en las que la Biblia fue escrita, es cuando entonces entendemos perfectamente que sí, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la palabra griega para fe, para creer, que es lo que tanto se habla en la Biblia, que es lo que tanto Jesús también dijo en su charla con Nicodemo. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego le dijo a la gente: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando le habló a María y a Marta de la resurrección de Lázaro, ¿qué les dijo? Él resucitará. ¿Y qué le dijo luego? ¿Crees esto? Él siempre habló y siempre dijo: debes de creer. Cuando una mujer iba detrás de él diciéndole: Señor, socórreme, era una mujer que no era de su pueblo, era cananea, dice él. Y iba detrás de él: Señor, socórreme, socórreme. Y el Señor no le ponía atención. Pero al final se volteó y le dijo que no era para los perrillos, ¿verdad?, sino para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y ella le dijo: sí, yo lo entiendo, pero los perrillos también tienen derecho a comer, aunque sea de las migajas de sus amos.
Y él dijo que ni en su pueblo había hallado tanta fe. Y ahí ocupó la palabra otra vez. Y ahí se traduce fe. Esa palabra, mis hermanos y amigos, significa dentro de en el idioma de la Biblia. Dentro de. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que esté dentro de Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si lo diríamos de otra manera, ¿verdad? La pregunta es, ¿está usted dentro del Señor? ¿Está el Señor dentro de usted? Porque es viceversa también. Yo dentro del Señor, pero el Señor también dentro de mí. Eso es fe. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios, porque sin fe es no tener a Jesús en el corazón. Mire qué tremendo. Y no se puede agradar a Dios sin haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Porque el hombre no tiene la capacidad de presentarse delante de Él. 1, porque ha sido destituido de la gloria de Dios. 2, porque está muerto en sus delitos y pecados. 3, porque está en la situación de condenación. En la misma charla de Jesús a Nicodemo le dijo así: el que en Él cree, o sea, el que está dentro de Él, quiere decir el Señor, no es condenado. Pero el que no está dentro de Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre, y aparece otra vez, del unigénito Hijo de Dios. ¿Tiene usted realmente la convicción de que el Señor Jesucristo está dentro de usted? ¿Y que usted está dentro de Él? Porque esa es la fe. Eso es realmente creer en Jesucristo. Y cuando el Señor está dentro de uno, entonces esto no es un problema. Esto es un triunfo. Es una victoria. Porque entonces sí se pasó de muerte a vida. Mire, el que se va con el Señor de esta manera ya no tiene ningún problema. Solo espera la promesa del Señor de la resurrección, para poder recibir un cuerpo que tenga la capacidad de estar con el Señor allá donde Él prometió que estaríamos. Este cuerpo no es capaz, porque dice Pablo, lo que leímos, que este cuerpo vino de una manera temporal. Por eso lo compara con una tienda de campaña, con una casita hecha de tela. Imaginémonos que viviéramos en una casita hecha de este material que está ahí, mire, llevando a la intemperie el sol y el agua todo el tiempo. ¿Cuánto puede durar? ¿Usted haría una casa de estas para vivir unos 40 años? Una casa igual a este toldo que está acá y lo pone toda la vuelta y está en el sol llevando agua y todo. Le dura 40 años hasta que no sirve. Y eso es lo que Pablo está tratando de enseñar con el cuerpo que tenemos en esta tierra. Mire, como es temporal, poco a poco va deteriorándose, poco a poco se va arruinando hasta que ya no sirve. Y cuando ya no sirve, o sea, ya no nos sirve, llega el momento de la muerte. Pero Pablo dice que aquí es temporal, pero allá con el Señor es eterno. Porque allá no es una tienda de campaña, no es un tabernáculo. Allá, dice el apóstol Pablo, es un edificio, una casa, y no es hecha por las manos de los hombres, sino que es algo que el Señor nos ha preparado. En Juan 14 lo dijo Jesús claro: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté,
ustedes también estén. ¿Está preparado usted para cuando esta morada terrestre, este tabernáculo, se deteriore y tenga que partir, tenga que ser quitado de este mundo? ¿Está preparado para ir al lugar donde está la morada eterna con el Señor? Esa es la pregunta. ¿Está usted preparado para ese momento? Porque si está preparado, entonces la será una victoria y un triunfo, una ganancia, dice Pablo. Pero si no está preparado, entonces la muerte para usted será una tragedia, un lamento, un lloro y crujir de dientes, dice Jesús. No será la muerte entonces una victoria. Entonces sí habrá dolor, angustia y sufrimiento, no solo por los que se quedan acá, sino por el que murió, porque llegó a un lugar donde jamás imaginó que así sería. Si aquel rico hubiera sabido, rico pensaba como dice Sofonías en el capítulo 2. Sofonías dice en el capítulo: el vino que está sin moverse. Y se está refiriendo al vino que estaba en proceso y formaba una capa gruesecita encima porque estaba añejándose y no se movía nada. Y dice Sofonías que la gente es: Jehová ni hará bien ni hará mal. Como dicen algunos hoy, ¿verdad? Dios es amor, dicen siempre, ¿verdad? ¿Cómo Dios va a castigar a la gente si Dios es amor? Entonces no es cierto que Dios es amor, dicen algunos. Eso significa que Jehová ni hará bien ni hará mal, ¿verdad? Dios es amor, dicen. Y nunca nos va a hacer algo si de veras nos ama. Es cierto, Dios es amor, hermanos, y amor verdadero. El gran problema es que es justicia. Y cuando vemos al Dios que es justicia, es el Dios que da a cada uno lo que merece. ¿Ah? Ahora, ¿por qué no nos da a nosotros lo que merecemos? Por eso que ya hablamos, porque nosotros tenemos fe, porque tenemos a Cristo, porque recibimos a Cristo. Y ya ahora usted y yo tenemos la justicia de Cristo impregnada en nosotros. Por eso. Pero sin fe no se tiene nada de eso. No se está listo para ese momento. No se está preparado para ese momento. Pero para la muerte sí, todos vamos a pasar por ahí. Porque nadie podrá decir: yo no me voy a morir. Nadie. Mire, eso es lo especial de la muerte, ¿verdad? Que nadie podrá librarse de ella. No se puede pagar para no morir. Por mucho dinero que tenga, no se puede pagar para no morir. Cuando el momento de la muerte se llega, el hombre muere, porque así está establecido, dice la Escritura, que el hombre muera una sola vez y luego el juicio, si no tenías fe. Porque al que tiene fe, no. El que tiene fe lo leímos aquí. ¿Por qué es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Eso es para los que tenemos fe. Porque eso sucederá allá con el Señor. Pero los que no tienen fe, los que no tienen a Cristo, no habrá tribunal para ellos, sino juicio. Juan lo describe en el libro de Apocalipsis con el nombre del gran trono blanco, donde todas las personas sin fe, sin Jesucristo, van a llegar.
Los que han muerto en todos los tiempos van a resucitar para llegar a ese juicio. La Biblia le llama a eso la segunda resurrección. Y van a llegar a ese trono blanco. No para ser sentenciados, porque sentenciado ya está el hombre por no haber creído, ya vimos, ¿verdad? Ya fue juzgado. Va a llegar a ese tribunal, a ese juicio, solo para ser lanzado al lago de fuego, dice la Biblia. Nada más. ¿Qué lo causó? Bueno, no haber tenido fe. Y como nunca lo tuvo, no pudo agradar a Dios. Es importante entonces, mire, creer, mis estimados amigos. Es importante creer, porque la vida, por mucho que pensemos nosotros que es larga, no es cierto. Y si no, haga usted un poquito de recuerdo atrás y piense y regrese ahorita, porque la mente es buena para viajar en el tiempo. Regrese en el tiempo. Si usted tiene 50 años, regrese en el tiempo, uno de sus 40 años, y cuente cuánto le duró llegar ahí. A ver si usted dice, ¿y cuánto tiempo para que yo llegara a 50? Los que tenemos 50. Pero pongamos los que tienen 70. ¡Hala! ¡Qué montón de años! No, ¿cuánto sintió usted que duró para llegar a 70? ¿Sintió usted que fue bastante? ¿O siente usted que es un poquito? Porque yo tengo 50 y siento que un poquito es. Yo regreso y yo voy a mi memoria 40 años atrás y los cuento y ya pasaron 40. Digo, yo creo que ayer fue. No siento yo que pasó ese montón de tiempo. El que está sintiendo es el cuerpo, pero yo no. ¿Verdad que, hermano Eliseo? El cuerpo es el que siente, pero uno piensa que hace poquito fue. Uno siente que hace poquito sucedió eso. Y ya pasaron 40 años, dice uno, pero hace poquito fue. Porque así es el hombre. Cuando tiene 15, piensa que no va a tener 50. Y cuando menos siente, ya tiene 50, tiene 60, tiene 70 y se está muriendo. Y lo más serio es que tiene 15, tiene 40, tiene 50, tiene 70, tiene 80 y todavía sigue diciendo otro día, tal vez despuesito. Y muchas veces está ya casi llegando al momento de la muerte y todavía está pensando en que despuesito será. Mire qué tremendo es no tener fe, pues, ¿verdad? No se puede entender esto. No se puede llegar a una comprensión de esto. Por eso es importante que usted le abra la puerta de su corazón al Señor Jesucristo. Para que pueda entender esto, mire, que nosotros entendemos. Y para que pueda de veras sentir la diferencia entre vivir sin fe y vivir con fe. Y vivir por la fe. Entonces usted entenderá realmente. Mientras tanto no lo podrá. Porque al que no tiene fe, la Biblia le llama hombre natural. Y dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque a él le parece que son una locura. Esos están locos, dice hermano. Están locos. Pero yo prefiero estar loco e irme con el Señor al cielo y no inteligente e irme al infierno. ¿Verdad que sí? Mejor locos y con Cristo. No quiere la gente, porque la gente está dominada por un problema bien difícil. Capítulo 3, versículo 19 del Evangelio según Juan. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. El hombre está condenado, dice Jesús ahí, porque Él es la luz. Él vino al mundo. Pero los hombres aman más el pecado que al Señor, porque les gusta pecar. Las tinieblas ahí tienen que ver con el pecado. El hombre dice ama más el pecado y por eso no viene a la luz, porque le gusta pecar. Y mientras no vengas a la luz, mientras no permitas que la luz de Cristo resplandezca en tu vida, no podrás agradar a Dios jamás. Hagas lo que hagas, vayas a donde vayas y creas lo que creas. Si el Señor Jesucristo no está en tu corazón, no tienes nada. Y cuando este cuerpo, este tabernáculo se deteriore y se deshaga, no habrá casa, ¿verdad? No habrá edificio, sino habrá lloro y crujir de dientes. Y si el Señor viniera esta noche, imagínate, porque puede ser que venga esta noche, ¿verdad? Cuando Pablo habló de la venida del Señor, no habló como que iban no, él habló como que iba a venir en el tiempo de él. Seremos, dice Pablo, transformados, y se involucra. Yo seré transformado. Él estaba creyendo que podía ser, porque de eso se trata. El arrebatamiento de la iglesia no es algo que tenga fechas ni momentos. Desde que se reveló el misterio que dice Pablo, ¿verdad? Se cree que puede suceder en cualquier momento, porque el tiempo cuenta para nosotros, pero para Dios no. Para Dios no cuentan los años como para nosotros. Pudiera suceder esta noche. Pudiera suceder, porque las cosas que se viven en el mundo, lo que está pasando, nos muestra que puede suceder en cualquier momento. Si no llega la muerte, pues puede venir el Señor también. ¿Tienes fe? Si no tienes, como es imposible agradar a Dios, si el Señor viniera hoy, no podrá ser arrebatado. No podrá ser levantado. Enoc fue levantado porque tenía fe, y por eso agradó a Dios. Si no tienes a Jesús, no serás levantado tampoco en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor. Y si mueres, tampoco. No podrás. No serás llevado como Lázaro, ¿verdad?, por los ángeles al seno de Abraham. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de pensar un poquito y ver cómo se está viviendo en el mundo y cómo la Biblia está marcando el tiempo y cómo está cumpliéndose lo que hace ya miles de años se escribió, y cómo se está viendo, cómo usted lo está viendo. Y yo no llego a la comprensión. Digo yo, bueno, ¿qué pasa si allí está, aquí está escrito, la gente lo ve? ¿Por qué no lo cree? Bueno, porque no tiene fe, ¿verdad? Y como no tiene fe, Satanás tiene su mente entenebrecida, quemada, dice la Biblia, y está incapacitado de entenderlo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Eso le invitamos a recibir, y eso le invitamos a tener fe. Fe para que tenga vida, fe para que pueda agradar a Dios, fe para el momento de la muerte, fe para poder ser llevado en el arrebatamiento si eso sucediera. Dios le ama, y le ama mucho, y le ama, dice, con amor eterno. Él siempre le ama, pero la decisión siempre será suya. Siempre será suya, ¿verdad? Nosotros
nada más le comunicamos un mensaje que está escrito acá. Más no podemos, ¿verdad? Porque tampoco tenemos esa orden. Solo tenemos que decirle lo que la Biblia dice, y la decisión siempre será suya, y como Dios la respeta, nosotros también, ¿verdad? Dios respeta la decisión de cada uno, nosotros también la respetamos, pero sí cumplimos con el mandato del Señor de darle esta información que está escrita acá. Dios le ama y está esperando que usted abra la puerta de su corazón y le permite entrar, para estar listo, o para el momento de la muerte, o para el momento en el que el Señor decida llevarnos a todos. Dios nos bendiga. Muchas gracias por su atención. Amén, damos gracias a Dios por su palabra. Como les decía al principio, no estamos acá por casualidad. Dios tenía establecido para el día de hoy que nuestro hermano Eduardo Lemus partiera sobre la faz de esta tierra. Para la familia, 2 Corintios capítulo 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones. Cantamos este último coro: Él es mi paz. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios les fortalezca a la familia. Él es mi paz. Para finalizar este servicio, y oramos por la familia, ¿verdad? Para que Dios les consuele y les fortalezca. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú has permitido que estuviéramos en esta noche a través de esta situación dolorosa para la familia por la separación de nuestro hermano Eduardo Lemus. Él ya está descansando, Señor, te rogamos por la familia que se queda, aquellos consuelos, para aquellos que han creído en ti. Ellos saben que Él está en un lugar mejor y que nosotros vamos hacia donde Él está. Pero para aquellos que no se han preparado, Señor, que nuevamente tú les hablas a sus vidas para que puedan prepararse. Consuélalos, Señor, fortalécelos. Cualquier palabra que nosotros podamos decir no puede llenar ese vacío, Señor, que ellos están sintiendo en este momento, el dolor por el cual ellos están pasando. Humanamente sabemos que es doloroso, es difícil, y por eso te suplicamos a ti, que tú eres el Dios de misericordias, el Dios de toda consolación, que tú consueles, fortalezcas esos corazones, Señor, quebrantados y adoloridos. Bendice
la familia, bendice a cada una de las personas, vecinos de acá del pueblo y que han venido de otros lugares, de Anyatú, de otros lugares, Señor, para acompañar a la familia, Señor, en estos momentos de dolor. Gracias te damos, Señor, la honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de los presentes. Bueno, sí. Para todos los presentes, anunciamos que el sepelio de nuestro hermano Eduardo Lemos será el día de mañana a las 2 de la tarde, según me informan, de parte de la familia, así que les hacemos el anuncio a todos los presentes que el día de mañana a las 2 de la tarde será el sepelio de quien en vida fuera nuestro hermano Eduardo Lemos. Que Dios les bendiga.
soul